Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con el primer principio de la termodinámica, hacia donde vamos a encaminarnos para ver cómo es que trabajan las máquinas que tenemos a nuestro alrededor. Esta máquina que transforma calor en trabajo va a ser la base de nuestro estudio. ¿De qué manera transforma calor en trabajo? ¿Cuánto trabajo puede obtener por cada caloría que gasta de su combustible? Estas son las preguntas que iremos respondiendo a medida que avancemos. Para eso tenemos que ir definiendo unas cuantas cosas. En esta clase, entonces, veremos cómo se representa la transferencia de calor y el trabajo efectuado en un proceso. De qué manera podemos calcular la cantidad de trabajo que realiza una máquina. ¿Qué es la trayectoria? Un término nuevo, entre dos estados termodinámicos, también un término nuevo. Y cómo podemos utilizar la relación entre trayectorias, calores y trabajos para analizar los cambios de energía de un sistema. Calor, estados, energía. Vamos a repasar un poco qué sucede cuando un sistema intercambia calor con el medio. En general, cuando un sistema intercambia calor, pasa de un estado inicial a un estado final a través de una serie de estados intermedios. Si el sistema solamente intercambia calor, puede suceder que el estado inicial y final sean en general distintos, pero lo que sí es seguro es que la cantidad de calor que el sistema intercambia depende de la forma en que realizó ese proceso y no solamente del estado inicial y final. ¿Qué sucede cuando un cuerpo recibe calor? Bueno, el sistema intercambia calor y pueden suceder varias cosas. Primero, puede cambiar de estado, como hemos visto, pasar de sólido a líquido, de líquido a sólido. Recuerden que intercambiar calor no siempre es recibir calor, puede estar cediendo calor también. Otra forma es que mantenga su estado de agregación y entonces, si es un líquido o un sólido e intercambia calor, lo que sucederá es que varíe su temperatura. Pero si es un gas, el sistema entonces puede variar no solo su temperatura, sino también su presión y su volumen. Y en esta variación de volumen va a estar la clave del diseño de una máquina térmica. Tenemos que tener cuidado de no confundir estado de agregación del sistema, sólido, líquido, gaseoso, con el estado termodinámico que dentro de un rato vamos a definir con más cuidado. Los sistemas, además de calor, pueden intercambiar también trabajo. Queremos ver cómo es que varían y cómo calculamos el trabajo intercambiado. El trabajo es una forma de intercambio de energía entre sistemas y desde la experiencia de Joule sabemos que un sistema puede cambiar entre los mismos dos estados, ya sea por trabajo mecánico o por calor. Por ejemplo, podemos calentar agua batiendo unas paletas adentro o prendiendo una hornalla debajo de ella. También podemos calentar una pared frotándola con una lija o exponiéndola al sol. Estos dos procesos pueden producir la misma variación de estados entre dos temperaturas. Un sistema termodinámico puede variar entre dos estados, inicial y final, intercambiando también trabajo. Estos estados intermedios que el sistema va recorriendo cuando intercambia ya sea calor o trabajo son lo que conforma la trayectoria termodinámica de esta evolución. En este caso vamos a analizar qué sucede cuando el sistema intercambia trabajo mecánico con el medio. Tenemos que analizar
algunas cuestiones de los sistemas termodinámicos para poder avanzar. Un sistema termodinámico es un sistema cualquiera, una parte que hemos aislado para estudiar. Puede ser un gas adentro de un recipiente, puede ser un motor o puede ser una persona. Pero tenemos que definir los signos de los calores y trabajos que intercambia. Vamos a decir entonces que si el sistema recibe trabajo, entonces el trabajo intercambiado es negativo. Vamos a decir que si el sistema recibe calor, el calor intercambiado es positivo. Los signos son distintos. Lo mismo sucede cuando el sistema produce o intercambia calor y trabajo hacia afuera. El trabajo producido es positivo y el calor cedido es negativo. Veamos entonces cómo podemos expresar el trabajo mecánico que hace un pistón, solamente el sistema de un pistón y un gas, a partir de su presión y su volumen. Imaginemos este proceso en el cual hay una cierta presión interna en el pistón, una presión externa que en el caso del dibujo es mayor que la interna y entonces el sistema procede contrayendo el gas. En el estado inicial, las presiones son iguales, en el estado final el gas se ha comprimido. El trabajo mecánico realizado, ustedes recordarán, que era la fuerza por el desplazamiento, que en este caso hemos expresado de manera diferencial. Si consideramos quién hace este trabajo, tendríamos que decir que no hay una persona haciendo fuerza, sino que quien hace fuerza es la presión exterior al sistema. De acá tenemos la relación entre fuerza y presión y entre desplazamiento del pistón y la variación de volumen. De aquí podemos obtener que el trabajo hecho sobre el gas es la presión externa por la variación de volumen externo. Si seguimos analizando este caso, vamos a ver entonces que la presión hace trabajo sobre el gas, como lo calculamos recién, pero también la presión de gas hace trabajo sobre el medio, y lo podemos expresar de esta manera. Fíjense que en las dos expresiones las presiones consideradas son distintas en principio, aunque la variación de volumen tiene el mismo valor absoluto. En general, lo que podemos garantizar es que en un proceso cualquiera, la variación de trabajo del medio y la del gas van a ser iguales y de sentido contrario. Hay que tener en cuenta que este proceso puede producirse muchas veces sin que la presión del gas esté bien definida, porque si la diferencia entre una presión y la otra es muy grande, en general el exterior mantiene una presión bien definida, mientras que el gas tiene turbulencias y procesos irreversibles. En un diagrama presión-volumen podemos ahora graficar esta evolución. Cada punto en el diagrama representa un estado del sistema, en este caso estados A y B, y podemos graficar la evolución desde A hasta B como una línea continua o como una línea punteada. Esto va a depender de si punto a punto la presión del gas está bien definida o no, como decíamos antes. Si el proceso es lento, en cada estado intermedio el gas tendrá su presión y la línea podrá ser continua como se ve. Desde A hasta B vemos entonces que hay dos trayectorias en el dibujo, pero podríamos pensar muchas trayectorias más. ¿Qué significa el trabajo realizado? Veamos. El trabajo, diferencialmente, era la presión por el volumen, de modo tal que el trabajo entre dos puntos es la integral de presión por volumen. Y en el gráfico que hemos planteado, esto coincide con el área debajo de la curva presión-volumen. Miremos este ejemplo.
tiene un punto 1, 2, 3 y 4. Podemos imaginar ir desde 1 hasta 2 por lo menos por 3 trayectorias distintas, pasando por 3, yendo directamente hasta 2 o pasando por 4. En este caso, veremos que si vamos pasando por 3, el trabajo es simplemente el área contenida debajo y es fácil de calcular en este caso porque es el área de un rectángulo. Veamos qué pasa por los otros caminos. Este gráfico tiene dos puntos iniciales y finales, sin embargo hay tres trabajos distintos. El segundo trabajo se podría calcular yendo a través de 4 y en este caso el área sería bastante más chica que la vista en el caso anterior. Si vamos directamente por la curva que va desde 1 hasta 2, el área será también el trabajo y no será la misma ni que en el caso anterior ni que en el primero. Esto nos muestra claramente que el trabajo intercambiado por el gas depende de la forma en que haya variado la presión y el volumen a lo largo de ese camino. Pero siempre el trabajo será el área bajo la curva. ¿Qué pasa entonces cuando un sistema intercambia calor, trabajo entre dos estados? ¿Qué sucede con su energía? En Física 1, ustedes recordarán que existe el teorema de las fuerzas vivas que dice que el trabajo de las fuerzas externas en general varía la energía cinética del sistema. Si el sistema es más complejo que una sola partícula, esa energía se traduce en la variación de energía del centro de masa más la variación de energía cinética de los grados internos de libertad. Eso quiere decir que hay dos términos importantes. En especial, cuando tomemos un gas, vamos a ver que el término de variación de energía cinética del centro de masa no lo vamos a estar contando. Podemos entonces ver que cuando en general un sistema parte de un estado de una energía inicial U1 y avanza hacia un estado de energía final U2, lo puede hacer intercambiando tanto calor como trabajo. El resultado de esos dos intercambios nos dirá cuál es la variación de energía entre los estados y eso no va a depender de los estados intermedios. Sí dependerá el calor y el trabajo, pero no la variación de energía. Los sistemas entonces pueden intercambiar calor y trabajo. Esas variaciones hacen cambiar la energía interna del sistema. Esa energía interna del sistema es simplemente una medida de las energías iniciales y finales, en realidad de su diferencia. La variación de energía interna entre dos estados no depende del proceso que se lleve a cabo. Sí dependen el calor y el trabajo. Sin embargo, la diferencia de energía entre dos puntos es simplemente la diferencia entre la final y la inicial. Y de esta manera podemos escribir entonces lo que se conoce como primer principio de la termodinámica. La variación de energía interna del sistema delta U es el calor intercambiado menos el trabajo intercambiado, o bien puesto de manera diferencial, como tenemos en la ecuación que sigue. La energía interna, como tal, es una medida del estado energético del sistema y es difícil de imaginar salvo que vayamos a un modelo microscópico. Lo que sí nos interesa recalcar acá es que la energía interna se parece de alguna manera a la energía mecánica que considerábamos. Podíamos variar de muchas maneras entre dos puntos la energía mecánica, pero su diferencia solo dependía de los estados iniciales y finales. En este caso, en termodinámica, la energía interna también dependerá solo de los estados iniciales y finales, aunque no lo harán el calor y el trabajo.
¿Con qué podemos asociar energía interna? Simplemente con el calor y el trabajo. Veamos estos tres ejemplos muy sencillos para analizar. En un caso el gas absorbe 150 joules, ese calor es positivo, realiza un trabajo de 100 joules que también es positivo y su variación de energía interna es 50 joules. Si el caso sucede al revés, donde el sistema recibe 100 joules, el trabajo es negativo, y si cede calor, el calor es negativo, y la variación de energía interna tiene el mismo valor, pero de signo contrario, quiere decir que ha disminuido su energía interna. ¿Qué sucede si recibe y entrega la misma cantidad? Pues bien, su energía interna no varía. ¿No le ha pasado nada al sistema en este último caso? Sí, seguramente sí, pero tiene otro estado con la misma energía interna que el primero. ¿Qué es la energía interna? Podemos darnos una pequeña visión haciendo un modelo microscópico, imaginando que los gases, en particular los que van a ser la base de nuestras máquinas, están compuestos por átomos y moléculas, y que la energía interna tiene que ver con sus energías cinéticas de movimiento, de traslación, de rotación, y también con las interacciones dentro del gas. Así entonces podríamos asumir que la energía interna, base del primer principio de la termodinámica, se constituye por una serie de términos que tienen que ver con traslaciones de las partículas, rotaciones, vibraciones y demás energías potenciales. Los casos que vamos a analizar a partir de la clase que viene tomarán en cuenta solamente energías cinéticas de traslación y eventualmente de rotación. Veamos dos procesos. En un caso, el sistema se encuentra a 300 Kelvin, es un gas, y su estado final pasa de un volumen de 2 litros a 5 litros a la misma temperatura. En este caso, el gas absorbe calor y realiza trabajo. En este otro caso, el gas también se encuentra a 300 Kelvin al principio y al final, sin embargo, ahora se produce por lo que se conoce como una expansión libre. El gas se expande contra vacío de modo tal que no hay presión externa. Entonces, el gas evoluciona del volumen inicial hasta el final sin hacer trabajo. Y si está sumergido dentro de un medio aislante, entonces tampoco intercambia calor. El estado inicial y final es el mismo en los dos casos. ¿Será esto así? Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Veamos un caso especial de proceso que se conoce como proceso cíclico. ¿Qué pasa cuando un sistema evoluciona desde un punto A hasta un punto B y luego vuelve hacia el mismo punto inicial? Claramente, en ese caso, el camino que realiza en el diagrama PV es una curva cerrada que puede verse en celeste en el gráfico. A ese proceso se lo conoce como un proceso cíclico si es que el sistema va desde A hasta B y vuelve al mismo punto inicial. Es interesante ver que el trabajo que el sistema realiza desde A hasta B es toda la línea rosada, mientras que el trabajo que realiza desde B hacia A es la línea celeste. Puede verse entonces que el trabajo es el área dentro de la curva de la trayectoria del sistema. Ese trabajo tendrá un signo distinto si el sistema va primero por la parte superior o por la parte inferior, y ya lo veremos cuando calculemos. Lo más importante de estos procesos cíclicos es que mientras el sistema
evoluciona desde A hasta B y luego vuelve hasta A, su energía interna no varía porque justamente el estado inicial y final son el mismo. Estos procesos cíclicos son la base de todos los motores de combustión o de vapor, porque justamente lo que tiene que hacer la tapa del pistón es ir y venir entre los mismos estados varios miles de veces por minuto. Veamos este problema. Es parecido al anterior, nada más que el sistema recorre un rectángulo. ¿Cómo se puede calcular el trabajo en este proceso? Y en este caso, si tenemos pascales para las presiones y metros cúbicos o decímetros cúbicos en realidad para los volúmenes, ¿en qué unidades dará ese trabajo? Veamos un poco. Tenemos acá entonces el sistema representado. El gráfico PV representa las trayectorias del sistema, como ya lo dijimos. Hay 4 estados indicados, A, B, C y D. El proceso AB no tiene trabajo porque al no variar su volumen, el producto P por delta B nos da 0, pero nos informan que allí se le agregan 150 Joule y que en el proceso BD se le agregan 600 Joule. Es necesario entonces que ustedes determinen cuál es el cambio de energía interna entre A y B y el cambio de energía interna en el proceso ABD. Esto se los dejamos para pensar. Respecto del primer principio. El primer principio está en la base de todas las dietas que ustedes puedan escuchar, conocer o comentar. Se basa esencialmente en la idea de que una persona intercambia diariamente una cierta cantidad de calor con el medio. Lo hace en forma de calorías de alimentos y a partir de sus pérdidas de calor, ya sea por transpiración, por radiación, por los distintos medios. Además, la persona en general realiza trabajo, camina, sube, baja. Vamos a suponer que no hace ningún ejercicio especial. La ecuación del primer principio nos dice que la variación de energía interna de la persona como sistema puede tanto aumentar como disminuir según como sea el calor y el trabajo que intercambió. El tema relacionado con las dietas es que en general la energía interna de un ser humano se acumula en forma de materia en el organismo. Y esto es lo que en general preocupa. Por eso es que uno prefiere en general que o bien delta U sea 0, esto quiere decir que consumamos más o menos las mismas calorías que lo que estamos gastando por calor y trabajo, o preferentemente si uno quiere perder materia o bajar de peso, trataremos de que delta U al cabo de un día sea negativo. El proceso se puede mirar en un día, en una semana, no hace falta que el delta U sea considerado por horas. Lo importante es que en el proceso que analicemos, desde el inicio hasta el final, si queremos perder materia, tenemos que lograr un delta U claramente negativo. La dificultad de todas las dietas es saber exactamente cuánto gasta la persona en trabajo y calor. Eso varía de una persona en la otra y no se puede hacer solo con una tabla. Les dejo para pensar este último problema que tiene que ver con una ingesta, en este caso, de proteínas y carbohidratos o medias lunas y el consumo de una persona. Hasta aquí llegamos en esta clase. La próxima clase nos encontraremos con ciclos de gases y podremos hacer algunas cuentas más.
tienen alguna ejercitación para practicar y no se olviden de consultar con sus docentes. Hasta luego.